Buenas noches a todas, a todos. Muchas gracias por su presencia, su asistencia en esta segunda sesión relativa al financiamiento de los OPLES, los organismos públicos locales electorales. Es un cúmulo de injusticias, ¿no? Primero, que sea noche de viernes y estemos aquí. Segundo, que les vuelva a tocar conmigo. Pero bueno, haremos dentro de esas injusticias, haremos lo posible para que no se sienta tan. Bueno. Voy a comenzar con la presentación. Tengo entendido que el día de ayer dieron la importancia a la autonomía, ¿no? El papel que tienen los tribunales en esto de la autonomía, y bueno, la autonomía para el funcionamiento, la idea de la parte técnica, ¿no? En el funcionamiento de los OPLES. Entonces, el día de hoy me quisiera concentrar en una cuestión un poquito más técnica relativa a el presupuesto, ¿no? Primero vamos a ver como una generalidad de qué son los presupuestos, cuáles son como sus componentes, ¿no? Qué tiene que ver la planeación financiera en todo esto. Y después veremos dos asuntos, uno con mayor detenimiento que otro, porque tiene unos aspectos procesales interesantes, ¿no? Y se vincula además a una ley de austeridad, ¿no? Entonces, son como todos estos elementos que se van conjuntando. O sea, la idea de la autonomía, primero, ¿no? Como bueno ayer con el profesor Becerra, Rubén Becerra, que importa para separar, ¿no? La decisión electoral del gobierno y cómo esto se vincula al presupuesto y cómo eso se vincula también a la parte operativa, ¿no? Pero bueno, entonces decía, vamos a ver ahora elementos relativos a el presupuesto, ¿no? Tanto en su definición como en algunos de sus componentes principales, y luego ya veremos esta idea del presupuesto, los entes públicos que están legitimados para hacer observaciones, los que no, y con ello, desde luego, la idea de la autonomía y la importancia de que haya autonomía, suficiencia presupuestaria, dentro de todas las atribuciones que tienen los OPLES de acuerdo con el 41 constitucional, que ya más o menos han visto, ¿no? Entonces, bueno, primero, pues este concepto, una idea del Banco de México de la estimación financiera anticipada anual, en donde los egresos del sector público sirven para cumplir metas en los programas establecidos, ¿no? Y aquí, si lo llevamos al OPLE, pues sabrán ustedes, pues tienen distintos programas, ¿no? Que van desde lo electoral, cuando son años electorales, y con ello, pues la redistritación, las credenciales que se tengan que emitir, aunque eso es independientemente que haya procesos electorales o no, la impresión de los documentos, la propaganda, ¿no? O sea, todo este tipo de cosas, incluyendo las administraciones a los partidos, porque como saben, y esto es importante por un asunto que referiré más adelante, que analicemos. Pero entonces es a través de el INE y a través de los OPLES que se da presupuesto a los partidos políticos, ¿no? Entonces, como es una estimación financiera anticipada, entonces es de los gastos, ¿no? Tanto de gastos como de ingresos, lo han escuchado y lo hemos escuchado el presupuesto de ingresos y la ley de ingresos de la federación, y así cada una de las entidades de la República tiene la suya, y ahí, en ese proceso de planeación, ¿no? O sea, lo vamos a ver desde dos perspectivas. La perspectiva de la entidad federativa de que se trata, que tiene su propio proyecto de presupuesto, y la estimación que hace también el INE, ¿no? Porque el procedimiento es relativamente sencillo, ¿no? El INE elabora el OPLE elabora su presupuesto de conformidad con sus finalidades, de conformidad con la anualidad de que se trata, tomando en cuenta que no todas son las mismas, no toda anualidad es año electoral, no toda anualidad, pero hay anualidades que si sería año electoral contemplan, por ejemplo, presupuestos participativos, entonces que hay que organizar y hay que comprar material, ¿no? Y hay que tener casillas, y hay que comprar plumones, y hay que comprar mamparas, ¿no? Todo, bueno, y licitarlas, ¿no? Eso por un lado, desde luego pagar sueldos, ¿no? Pagar a los capacitadores, capacitadoras, insisto, otro es el presupuesto de las entidades federativas, ¿no? Entonces el proceso es, ya iremos viendo, ¿no? Pero elabora el presupuesto el Consejo Estatal, el Consejo General, y lo turna a el Ejecutivo. Y ahí el Ejecutivo, ¿no?
en esta cosa procesal, ¿no? Y están delimitados los tiempos. Ya cuando hagamos el análisis de las sentencias, ya veremos estos aspectos finos, ¿no? Pero así, de manera general, entonces lo turna el Ejecutivo y el Ejecutivo, ¿no? Lo remite al Congreso. Y aquí las controversias se han dado en, bueno, el Ejecutivo puede o no, desde luego que no puede, interferir en ese presupuesto, ¿no? ¿Cuáles son las facultades, hasta dónde llegan y por qué? ¿No? Y eso es lo que en últimos tiempos ha sido discutido. Pareciera como muy simple, ¿no? No obstante, insisto, el proceso completo presupuestal, la idea de la estimación financiera ex ante, ¿no? Desde luego, siempre teniendo en cuenta, siempre teniendo en mente con cuánto dinero contamos, ¿no? Son estas ideas de déficit, de superávit, de balanza de pagos, ¿no? Pero la idea es, o lo ideal, es que se trabaje con el menor déficit posible, porque el déficit quiere decir que hay más gastos que ingresos. Y entonces hay que recurrir a otros mecanismos financieros, como pueden ser los empréstitos, puede ser la deuda, ¿no? Y hay muchos temas de deuda en las entidades federativas, por ejemplo, ¿no? Que son problemáticas, ¿no? Y no solo me refiero a los OPLES, sino a los propios, a los municipios, a los estados que luego dicen no tenemos dinero para pagar la nómina, cosas de este tipo que ya han sucedido en distintas entidades de la República. Entonces, bueno, el proceso de planificación o de presupuestación es una herramienta fundamental para que el gobierno formule, discuta, apruebe, ejecute, controle, evalúe, o sea, tiene todos estos elementos, ¿no? La formulación, la discusión, no solo en el legislativo, ¿no? Que sabemos nosotros que el presupuesto es aprobado por el legislativo a nivel federal y por las legislaturas locales a nivel local, valga la redundancia, ¿no? Entonces sería como esto, se presenta el presupuesto, se turna al legislativo y el legislativo podrá hacer las modificaciones correspondientes. Claro, aquí y lo que han visto desde ayer es el equilibrio, digamos, entre suficiencia presupuestaria, ejecución de las atribuciones y la injerencia, ¿no?, que puede tener el gobierno, ¿no? Y de pronto encontramos, pues, gobiernos que tienen una afinidad mayoritaria y que no necesariamente son muy de la idea de que haya un presupuesto importante para diversas instituciones, entre ellas los OPLES, ¿no? Y hay una controversia ahí de si cuesta mucho dinero, si no, si por qué, si se puede recortar, ¿no? Esto que decía de las leyes de austeridad, que las traeré a colación en el análisis de un expediente que me parece que tiene elementos tanto procesales como sustantivos que son bastante interesantes, ¿no? Bueno, entonces decía, en esta planificación está la formulación. Y aquí los OPLES, ¿no? Pues su consejo general hace una formulación. ¿Cuáles son, de acuerdo con nuestras actividades, de acuerdo con nuestras facultades, el dinero que necesitamos, que vamos a ejercer, ¿no? Hay una discusión y hay una aprobación que desde luego no es definitiva, sino que se formula una solicitud que luego se remite al Ejecutivo para que éste envíe el paquete presupuestal al Congreso, donde será discutido, aprobado o habrá las modificaciones correspondientes, ¿no? Bueno, entonces, en general decía, pues, se formule, discute, se aprueba, se controla, se evalúa, porque también a final de año estas evaluaciones de la cuenta pública, ¿no? Y entonces ahí, además de las auditorías correspondientes, hay procesos internos donde dicen, bueno, ¿cuánto gastamos? ¿Tenemos dinero o ya no tenemos dinero? ¿Lo devolvemos a la federación? Dependiendo de cuál sea la fuente presupuestal, ¿no? Saben ustedes, o sabrán más o menos, ¿no? Que en el caso mexicano, las fuentes de ingresos para las entidades federativas son diversas, ¿no? Pero que hay un problema por ahí, ¿no? Esto del pacto fiscal, ¿no? No me voy a meter en eso porque ya son como detalles técnicos en donde, puedo cometer un error, tampoco es que soy especialista, más allá de que me gusta la cuestión financiera, ¿no? Pero por un lado eso, ¿no? Puedo meter un error o si está mal alguna cuestión, algún concepto, ¿no? Y otra, pues que nos desviaría, porque queremos concretarlo, algo muy, muy, muy específico, ¿no? Entonces, bueno, pero los ingresos de las entidades federativas provienen, ¿no? En muy buena medida, y por eso decía el pacto fiscal, ¿no?
de las participaciones federales, ¿no? Y entonces ahí hay una controversia de si las entidades podrían o tendrían que generar sus propios mecanismos de recaudación, si la recaudación es baja, que son también problemas políticos, ¿no? Que a veces se han, digamos, provocado, por decirlo de alguna manera, han provocado insuficiencia en los ingresos, por ejemplo, con esto de la tenencia, ¿no? Que en muchas entidades se quitó o se topó hasta un límite superior, o que se establecen como límites superiores e inferiores para calcular una tasa, ¿no? Y bueno, otros impuestos que sea al turismo, etcétera, etcétera, porque las entidades federativas tienen sus facultades para generar sus propios ingresos, ¿no? Y decía, esto llega a ser tema controversial, inclusive lo de la tenencia, cuando se quitó, y decían, bueno, pero entonces están financiando los automóviles, y entonces este dinero que se recaude, y otras personas decían, no, bueno, pero es que sí, no tiene sentido que haya un impuesto al hecho de tener un vehículo, y bueno, estas cosas, ¿no? Los derechos, o sea, hay distintos tipos, hay distintas modalidades de contribuciones, ¿no? Derechos, aprovechamientos que incluyen a las multas, ¿no? Que cobran las entidades federativas. Desde luego ya decía los empréstitos, el adeudo y las participaciones federales, ¿no? No es una clase, insisto, de derecho presupuestario, pero más o menos esas son las fuentes de ingresos, ¿no? Entonces, se hace un estimado, pues, por parte de las entidades federativas. Las secretarías de planeación y finanzas ven con cuánto dinero cuentan y eso forma parte de las leyes de ingresos. El presupuesto de ingresos no necesariamente tendrá que estar equilibrado con esto, porque habrá más o menos, dependiendo también de la política económica de cada administración, porque son elementos en donde también hay por medio, hay cuestiones políticas, y con esto no quiere decir que esté mal, ¿no? Hay ideas de cómo se debe de ejecutar una determinada política pública, a qué se le debe de dar más peso, ¿no? O sea, si va a tener más importancia gastar en una cosa o en otra, pero esto siempre va a trastocar, digamos, ciertas estructuras, digamos, políticas, ciertas inercias, no necesariamente para bien, tampoco necesariamente para mal, pero es la asignación del gasto. Entonces también se convierte en un instrumento político, aunque tiene otros elementos técnicos, ¿no? Entonces aquí voy a tratar de referirme a los dos y la idea es lograr un equilibrio entre una y la otra, ¿no? Porque obviamente cuando se convierte en político, y esto no lo digo necesariamente desde un punto de vista negativo, vamos a tener que las asignaciones presupuestales pues responden a una idea de cómo se debe de afrontar los diversos problemas sociales y por lo tanto en qué se debe de gastar, ¿no? Y ahí hay otras controversias también de índole político. Bueno, entonces vamos a aumentar la base gravable, ¿no? Que es algo que se discute siempre, que son las misceláneas fiscales. Entonces vamos a aumentar la base gravable. ¿Qué hacemos? Creamos nuevos impuestos, incorporamos a más personas al régimen de contribuciones o hacemos esta idea que ya está como en muchos lugares, ¿no? Hasta luego el Fondo Monetario, pero está en Piketty y en otras personas que hablan sobre la desigualdad y el 1%, pues cóbrenle más a los que más tienen, actividad en los impuestos, pero pues también no todo el mundo se quiere aventar ese compromiso, ¿no? De irse contra los grandes capitales. El chiste, pues, es que hasta ahí decimos, bueno, son decisiones políticas de cómo se debe de gastar y en qué se debe de gastar. Y hasta ahí no está del todo mal. Aunque claro, cuando tienes, y siempre esto trabajamos con una idea del principio de escasez, ¿no? Necesidades infinitas, recursos finitos o recursos escasos. Por lo tanto, para cobijar una cosa hay que descobijar. Por eso es que decía, luego vienen los debates de, pues entonces haz algo con los impuestos, ¿no? Y han visto ustedes estas gráficas de la OCDE, México, por ejemplo, es pésimo recaudador, ¿no? Y podría recaudar más, y entonces ahí se meten otros elementos de, pues es que le está regalando, ¿no? A los grandes capitales, casi que, ¿no? Les pones en charola de plata y te dejan muy pocos derechos para las mineras. Y todos esos, pues, son elementos que también son políticos, no solo son técnicos, ¿no? Entonces, hasta ahí esa parte me parece que está bien discutirla en esos términos. Pero, decía, es un equilibrio. Porque no porque sea político es malo, pero no porque sea político es bueno, ¿no? Hay que saber cómo diferenciar. Y entonces, ¿cuándo es el elemento político que puede no ser bueno? Si bien me parece que discutir si tenemos que recaudar más, si tenemos que, y yo me parece que sí, ¿no?
que aumentar la base gravable en esta idea de progresión, ¿no? De que los grandes capitales paguen más lana, que tienen más, está bien, ¿no? Va un poco contracorriente del diseño desde los años 80 para acá, pero, y que en México no se ha hecho, pero sería como un camino para tener más recursos, ¿no? Se han hecho otras cosas, no necesariamente malas, en materia de ingresos, ¿no? Pero bueno, el chiste es que el otro elemento político es cuando hay una idea de cómo deben de funcionar los organismos autónomos, propiamente los electorales, cuya tarea nada más y nada menos es que definir, organizar, fiscalizar, ¿no? A los contendientes en los procesos electorales, y si estos deben de ser adelgazados, ¿no? Esa idea del adelgazamiento del Estado, pues sí es bastante crítica, ¿no? Y bastante criticable. Y es una decisión política, pero es una decisión política que no solo impacta en cuanto al diseño del Estado como Estado, o sea, las capacidades que se van mermando, no es solo de esta administración o que se ha agravado, siempre es como recortar, 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 recortar el gasto público, y bueno, porque en detrimento de las funciones de los órganos del Estado, ¿no? Incluyendo los órganos autónomos. No solo, pero también. Y en detrimento de esto, pues es el funcionamiento normal, el funcionamiento regular, el funcionamiento ideal, ¿sí? Y es ahí donde la parte política sí podemos criticar y tropieza, porque hace que tropiece en la institución, incluidos los soples. No solo los soples, pero también los soples, ¿no? Entonces, esas insuficiencias presupuestarias son las que no les permiten trabajar en condiciones ideales y por ello cumplir con sus funciones se vuelve más difícil, ¿no? Entonces, bueno, decía, el presupuesto público es un plan de acción, ¿no? Refleja una parte fundamental de la política económica. Voy a, ¿no? Refleja, decía, una parte fundamental de la política económica, más que me regreso aquí para verles, ¿no? Y se establece para un periodo determinado, normalmente de un año, y muestra las prioridades, los objetivos del gobierno a partir de montos destinados a sus ingresos y gastos, ¿no? Por la parte de los ingresos, muestra cómo recauda recursos de la sociedad, cómo los distribuye, y la recaudación y la distribución revela las prioridades del gobierno de política pública, lo que decía, ¿no? Entonces, de acuerdo con el Banco Mundial, cuando los objetivos de política pública son reducir la pobreza, por ejemplo, los sistemas de administración pública financiera son cruciales, porque la mayoría de las estrategias de reducción de pobreza que se han desarrollado no se trata de gastar más, sino de distribuir los recursos de manera más eficiente. Yo ahí diría, bueno, sí, pero necesitas más dinero, ¿no? Pero bueno, entonces, eso, ¿no? Y el elemento político. O sea, no solo es técnico, eso es a lo que quiero llegar. Y como no solo es técnico, entonces tenemos que entender que la parte política juega, que no es mala necesariamente, pero que sí necesitamos un equilibrio entre lo político y lo técnico, ¿no? Entonces, el presupuesto así funge como una herramienta pública, ¿no? El gobierno lo utiliza porque busca una coordinación estratégica que le permita administrar los recursos públicos con una visión global, con un enfoque a largo plazo, ¿no? Entonces, un esquema de presupuestación supone idealmente la capacidad de hacer explícitos, pero también de discutir, de acordar las prioridades del gobierno. Y eso trasciende prioridades sectoriales y define las prioridades, como decía, del gobierno. Entonces, esta idea de adecuar medios escasos a necesidades competitivas o racionalizar, como dicen, hay un documento que les recomiendo mucho, nada más que, bueno, es que les iba a decir, no sé propiamente dónde encontrarlo, yo lo tengo descargado. A quienes les interese, se los voy, esto que estoy hablando, lo estoy diciendo como de manera platicada, pero es una síntesis, en parte, porque la parte política a la que me referí no viene ahí, es más bien como la parte técnica, un documento del Banco de México, de donde recojo inclusive la definición de la primera lámina, pero a quien les interese más, porque aquí viene como muchas cosas relativas al presupuesto, herramientas, contenido del presupuesto, seguimiento, algunas de las cuales
las vamos a ver, otras que pues desde luego no da tiempo de agotarlas en una sola sesión, pero bueno, a quienes les interesa, pues es un documento un tanto cuanto técnico, pero que tiene por lo menos una función pedagógica interesante. Pero decía pues, me escriben un correo, ¿no? Al final de la sesión les doy mi correo, me lo pueden solicitar, porque no sé en realidad, yo no lo encontré en internet, vaya, ¿no? Lo solicité y me lo mandaron, ¿no? Del Banco de México. Entonces, seguramente está por ahí, es cosa de buscarlo, ¿no? Pero yo lo requerí. No importa, me metí a la página del Banco de México y ahí decía solicitar documentación, no me acuerdo de qué, era para preparar esta clase y le piqué y un correo y me lo mandaron. Tampoco es tan difícil, pues, ¿no? Pero pues ya que lo tengo, me lo pondré. Decía, pues, que la idea de la racionalización en la asignación de recursos es una función primordial, importante de la gerencia pública, ¿no? Porque le hace frente a la demanda de servicios públicos. Entonces, el presupuesto también es una herramienta de gestión. Y evaluamos mediante los objetivos previstos y se comprueba en su ejecución la eficacia, la eficiencia que se alcance, ¿no? Pero estamos no solo restringidos en cuanto a los recursos, sino a la incertidumbre, ¿no? No, en los presupuestos se hacen estimados, ya lo habíamos visto en la definición, un estimado de cuánto dinero voy a tener, pero eso sí, ciertamente es volátil, porque se hacen estimados, por ejemplo, cuánto podrá costar la mezcla de petróleo, que es una fuente de ingresos importante para México, ¿no? Entonces, bueno, vamos a pensar que el barril de petróleo va a tener un precio promedio de $40 por barril, y ese es un estimado. A partir de eso decimos, bueno, por tantos millones de barriles que se venden y que se producen, entonces vamos a tener este dinero. Pero ¿qué pasa si baja el precio del petróleo? Claro, ahora ha subido por la guerra en Ucrania, pero son muchas variables que provocan incertidumbre, ¿no? En todos los mercados financieros y desde luego en los presupuestos tienen que contar con esto porque hay muchas herramientas, muchas herramientas financieras, pero estas no se basan en la certidumbre de que el precio no va a fluctuar, ¿no? Sino que va a haber fluctuaciones y que entonces el ingreso puede ser menos o puede ser más, ¿sí? Entonces, normalmente lo que hacen es pensar que va a estar más restringido de lo que va a estar para tener un margen, ¿no? Y decir, pues que no nos agarre desprevenidos. Y siempre se puede contemplar como, bueno, y si no, hacemos un recorte y qué es lo que podemos recortar. Estos sí son elementos técnicos, pero que van de la mano con la parte política de, bueno, ¿qué me interesa más? No, ¿a qué me interesa más darle dinero? Y luego, insisto, hay otras incertidumbres ya no propias de los mercados financieros, ¿no? Esto de que los bonos y las calificadoras y entonces el bono de riesgo para México, si es bueno o malo, y entonces los inversionistas pueden comprar más bonos de deuda que emite el gobierno y entonces eso le permite, no sé, ¿no? Tener mayor liquidez y así sucesivamente, porque es como la confianza que tendrían en el país, ¿no? Por ejemplo, por eso ven luego que las calificadoras y que A, B o BB y no sé cuánto, ¿no? BB más y bueno. Entonces, pues, eso por un lado, decía, pero hay otros imponderables, el COVID, y entonces tenemos que gastar en vacunas, por ejemplo, ¿no? Y no se puede no gastar en vacunas, y no se puede no gastar en una estrategia para poner las vacunas, ¿sí? Entonces hay muchos imponderables y el chiste es que el presupuesto sea un instrumento estratégico, ¿no? Que le permita al Ejecutivo la adecuación al entorno, ¿no? Cuando se inicia un periodo presupuestal es un plan, es un estándar y al final del periodo es un instrumento de control que ayude a la gerencia pública a medir su desempeño frente al plan, ¿no? Decimos, bueno, ¿qué variables tuvimos? ¿Cómo fluctuaron estos precios? ¿Cómo afectó o cómo benefició esto? ¿Sí? Pero entonces, las funciones del presupuesto en general son, pues, equivalente a un plan de trabajo, ¿no? De la administración pública y se definen los objetivos de largo plazo. Además, esto está atado a muchas otras cosas, ¿no? Hay un plan nacional de desarrollo que también ahí dice cuáles van, cada sexenio lo tiene, ¿no? Cuáles van a ser como las directrices y ahí también hay una serie de definiciones, perdón, de política pública y de política monetaria a seguir, ¿sí?
Voy hablando muy rápido, perdón. Y es que les digo, quiero no aburrirlos, ¿no? Porque si yo hablar así como pausado, de calmo, y es viernes, ¿no? Pues va a ser como doblemente tortuoso. Entonces, por lo menos un poquito de energía va a decir, bueno, al menos el profe ganas le echa. Ya de perdis, ¿no? Si esa fuera la evaluación, pues le echa ganas. Y eso ya no está tan mal, es viernes a las 7:30 de la noche, y pues traía ganas, mira, buena onda, ¿no? Eso está bien. Bueno, entonces decía, se define, crean una estructura organizativa realista, con responsabilidades claramente definidas, funge como un sistema de contabilidad de información, procura revisiones regulares. No es nada más de, bueno, pues ya el presupuesto. Cada 3 meses se hace, a ver, vamos a hacer una revisión. Por eso luego sobre la marcha se va corrigiendo. Y por eso luego escuchamos así de, no, pues recorte presupuestal. No estoy diciendo que necesariamente estén bien, porque yo no defiendo, por ejemplo, los recortes, perdón que lo diga así, es una posición personal que nada refleja ninguna posición institucional, ni del tribunal, ni de la Escuela Judicial Electoral, pero sí de mí, que son recortes a mansalva que se han hecho, ¿no? Últimamente, es la moda así de, no, pues quítale, 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 ¿no? Lo cual yo no estoy como totalmente de acuerdo, porque habría que ver si es necesario seguir adelgazando más lo que ya está de por sí delgado, ¿no? Pero bueno, estas revisiones pues tendrían como ese elemento de decir, pues es que no vamos a tener lana para esto, entonces hay que reasignar, también hay márgenes para, claro, hay una ley que más o menos te constriñe, ¿no? Ya hay, cuando ustedes lo sabrán, ¿no? Y que esta es una parte bien interesante de los presupuestos, porque se envía el paquete presupuestal que tiene que ser aprobado por el Congreso a más tardar el 31 de diciembre, y luego han visto estas cosas de que se eche para atrás el reloj legislativo para que se apruebe el presupuesto, pero la idea es que los presupuestos, ¿no? Es que iba a decir una cosa con relación, se me fue por estar pensando, por desviarme con lo del reloj legislativo, ¿no? Pero, la mayor parte del presupuesto ya está etiquetado, ¿no? Para el funcionamiento del Estado necesitamos recursos. Y esos recursos, pues ya hay gastos que ya son compromisos, ¿no? Sea pagar intereses por deuda, sea pagar los sueldos, ¿no? La nómina de todos los empleados y la luz y la renta de los edificios. Eso ya no se va a mover. Y más o menos, de acuerdo con datos de Hacienda, son como el 70% del presupuesto ya está asignado. Ya no se puede mover, pero el otro 30% es donde viene el jaloneo, ¿no? Y es ahí donde vienen como más recortes, ¿no? Claro, siempre se puede recortar cualquier cosa, pero hay gastos que ya es eso, o sea, la luz, no puedes dejar de pagar la luz, por ejemplo, no puedes dejar de pagar nóminas. Luego lo que hacen es, pues vamos a quitar personal, ¿no? Lo cual no es la mejor solución. Pero bueno, entonces es ahí donde viene como una parte del estira y afloja que puede ser interesante en términos políticos y dramático en términos también políticos y en términos contables, ¿no? Pero bueno. Decías, un plan para eficiencia, ¿no? Cómo alcanzar objetivos al menor costo posible. Lo cual no quiere decir que con ello que todo recorte ¿cómo se llama? Sea legítimo, ¿no? Funge como un instrumento de medición, ¿no? Métricas de desempeño. Y aquí en estas mediciones también es bien interesante. Aquí es donde al final del año, o a mediados por ahí, ¿no? A quienes les gusta la econometría y hacen estos ejercicios, dicen, es que hay subejercicio presupuestal. O sea, dinero que no se ha gastado, ¿no? Y luego puede ser dramático, ¿no? Porque puede ser una institución que tenía, no voy a dar ningún ejemplo, pero sí lo tuvo en 2021, en donde había una institución, tenía una responsabilidad importante y tenía su ejercicio, ¿no? O sea, dinero que no se había gastado. Y a veces no solo es por la voluntad, sino porque Hacienda no libera los recursos. Entonces, tiene un montón de cosas aquí, de variables, y que están ahí, ¿no? Presentes, que trascienden la mera cuestión técnica, ¿no? Y aquí está esta parte que es la que me encanta, ¿no? Un instrumento de poder y autoridad, porque es eso también, ¿no? De control administrativo, ¿sí? O sea, que finalmente también va a ser una forma en la que los gobiernos, pues, no solo el poder en términos
negativos de, yo controlo los recursos y entonces controlo lo que quiera, ¿no? Sino en los términos en los que decíamos la instrumentación de la política pública, ¿no? Un control administrativo, redistribuye los recursos, acelera el desarrollo económico o no. Pero bueno, entonces, para que un presupuesto cumpla con mayor éxito su función, tiene que tomar en cuenta el contexto en el que se desarrolla, ¿no? Se deben de abordar de forma realista y positiva, ¿no? Factores inciertos que quedan fuera de la planificación, ¿no? Mantener la coherencia entre objetivos y las posibilidades de éxito de estas, ¿no? Determinar el modelo de presupuesto, porque tendría que facilitar la información sobre ventajas, consecuencias de las acciones, ¿no? Este sí es como la parte técnica, y tiene que existir un sistema para comparar de manera periódica, por eso digo, y luego a esto es que hay subejercicios o sobre ejercicios, ¿no? Gastan de más. Fácil, eficiente los datos previos de los reales. Y estos de los sobre ejercicios, ¿cómo sucede? Pues porque a veces cae más lana de con la que uno contaba, ¿no? Y entonces, bueno, ¿qué hacemos con ese dinero? ¿No? Y puede haber que Hacienda redistribuya, bueno, reasigne, ¿no? Esto es importante que lo diga porque vamos a ver un ejemplo, ¿no? O sea, no nomás estoy hablando como el otro día de ¿por qué derecho administrativo sancionado? Bueno, ¿por qué de presupuesto? Pues porque vamos a hablar no solo de su proceso, de su ejecución y de los elementos políticos, sino de cómo algunas de estas variables también juegan, y a veces en contra de la propia institución, ¿no? Que de pronto se puede perder, como el caso que vamos a ver, ¿no? Entonces, bueno, la idea es que se mejore el rendimiento de los recursos de la administración, ¿no? Del presupuesto. Y tiene desde luego un proceso de planificación, ¿no? Como vemos aquí, ¿no? La planeación financiera. La planeación pública financiera, que es una parte esencial del proceso del desarrollo, ¿no? Y ahí se reflejan las prioridades, las metas, los objetivos a los que se van a destinar los recursos públicos. Entonces, dice la CEPAL, el diseño institucional en el campo fiscal debe de obedecer a 3 objetivos. Primero, la necesidad ineludible de que los ingresos y gastos sean conducentes al equilibrio macroeconómico, o sea, que no sea demasiado desbalanceado, ¿no? Que no procura, y esta es una política económica en realidad relativamente nueva. Bueno, no es cierto, relativamente nueva. Es de los años 80, es súper nueva, ¿no? Yo porque soy como de los 80 y digo, yo todavía estoy nuevo, ¿no? Todavía no estoy tan traqueteado, entonces es nueva, jovencita, ¿no? Apenas tiene sus 30 y tantos. 30 y muchos, pero no vale la pena hablar de dramas de ese tipo, ¿no? En fin, el chiste es que esta política de déficit cero, que es como una meta, ¿no? No endeudarse mucho y restringir el gasto público lo más que se pueda, ¿no? Pero bueno, entonces, los objetivos a que se refiere la CEPAL, una de esas es pues la balanza entre gastos e ingresos, ¿no? Que mantener un equilibrio macroeconómico, que tiendan al crecimiento y supone la capacidad de garantizar que el uso de recursos públicos corresponda con planes y prioridades del gobierno, ¿no? Que estos surgen del proceso democrático, desde luego, ¿no? Que aquí hay otra vez elementos. O sea, y hablar de eso, la política económica y consecuencias. Yo solo voy a comentar lo voy a escribir aquí en el chat para quien le interese un mayor aprendimiento de esto de la política económica y cómo ahí en la página del INE. Sí, hay diferentes tipos de presupuesto. Uno de ellos es el basado en resultados. Pero sí, efectivamente es lo de hoy, como dice Manuel Calvillo. Mejor usted platíquenos. Manuel Calvillo, por favor, ¿en qué consiste el presupuesto basado en resultados? Sí lo tenemos en la línea. Perdón, perdón, buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, Hola. profesor. Eh, bueno, el presupuesto basado en resultados, digamos, es una tecnología de gobierno, bueno, Sí. este, diseñada a partir de la gobernanza mundial que nos ha señalado algunos instrumentos en los que tiene que ser más
tiene que tener una disciplina presupuestaria los gobiernos a partir, Fiscal. digamos, de los modelos neoliberales, ¿no? Tiene razón, se Sí, aplican a partir de los años 80, ¿no? El Banco Mundial, la CEPAL, así y es. bueno, el presupuesto basado en resultados así a grosso modo trata de cazar lo que son los objetivos con programas eh, presupuestalmente viables, ¿no? Y presupuestal Ujú. y medibles al mismo tiempo. O sea, no puede haber, digamos que aquí lo importante es que se puedan medir esos resultados, ¿no? Para ver Exacto. si fueron eficientes. Digamos, a grosso modo se trata todo esto, ¿no? Y ya se utilizan un montón de algunas técnicas para ir definiendo los objetivos, de ir definiendo bueno, cada uno de los programas, ¿no? Sí, por ejemplo, a Así partir de es. lo que uno quiere realizar, se va usando, se utilizan técnicas como la del esqueleto de pescado, ¿no? Luego la de las raíces del árbol, ¿no? Así es, lo hacen muy didáctico para que uno lo pueda Sí, desmenuzar, para que pueda que comprender. sea claro. Ajá, y bueno, podría ser un comercial. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público viene realizando un diplomado que también son gratuitos, junto con la UNAM. Entonces a los funcionarios de gobierno se los enseñan, sí, porque es el interés de que todas las administraciones públicas se enfoquen, digamos, todos jalen parejos. Ya no es así como antes de que los objetivos se definían así en base a aspectos políticos, ¿no? Se trata de que Sí, sea eficiente presupuestalmente. Es cuanto y claro. espero no verlos mucho. No, 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 muy bien, muchas gracias. Eh, y estoy de acuerdo, porque además la idea de esta es que el elemento político cuente lo menos posible porque se trata de llegar a criterios como muy objetivos, ¿no? Con fórmulas matemáticas y esto. Desde luego, yo creo que no es tan así, o sea, no es tan posible porque hay otras ideas de política pública, pero bueno, la idea es esa, efectivamente, ¿no? Muchas gracias. Síganme, porque veo que dicen que está como mal la señal, entonces para irme a ver otra vez. Es que yo no sé por qué está ahora, yo creo que el internet ya está cansado aquí en su casa, y entonces siempre en la clase de las 7 me da lata, 7 de la noche, me da lata esto, y entonces siempre me tengo que mover. Recordarán que la clase pasada hice lo mismo y que creo que mejoró más o menos, ¿no? Porque me muevo aquí donde está el módem más cerca. Sí, Lisette, por favor, buenas noches. Hola, doctor. Buenas noches a todas y a Hola. todos. Tengo una duda. ¿En esta planeación entraría también lo que tiene que ver con cuestiones de ciudadanía, participación ciudadana, foros, congresos? En algunos OPLES tienen como en el Estado de México, especialidades, maestrías y cosas así. También entraría, por ejemplo, los concursos, o eso se pueden diseñar posteriormente ya que tienen un colchoncito y que dicen, todavía nos sobró este dinero, y lo podemos repartir. O no sé, si por ahí está Martín, si también nos pudiera sacar de la duda, en el caso de los soples que son más pequeños y que sus recursos son limitados, si es que los consejeros aportan de su bolsillo para contribuir a la participación ciudadana de algunos concursos, o cómo funciona. Gracias. Gracias. Sí, pues si el compañero que tiene la experiencia práctica nos puede contar, ¿no? Porque yo estoy hablando desde un aspecto técnico contable. Desde luego, yo le podría decir, bueno, la asignación presupuesta, bueno, en los presupuestos también está cuáles son las metas institucionales y entonces si necesitamos o no más personal.
si vamos a dar tales talleres, tales foros, siempre y cuando sean viables desde el punto de vista económico, ¿no? Financiero. Aquí la cosa es que el presupuesto que aprueban los consejos locales está sometido o se someterá después a la aprobación del Congreso. Y ahí van a venir los ajustes. Y normalmente los ajustes son a la baja. Exacto, el estira y afloja, ¿no? Y entonces ahí es donde, bueno, vamos a decir, no, pero es que mira, yo necesito, doy estas tareas y necesito mi plataforma y necesito esto y esto y esto y esto y esto. Y muchas veces la respuesta va a ser, pues no hay lana. Así que pues ahí ve cómo le haces, ¿no? Ahí ve cómo garantizas eso, ¿no? Y que eso, desde luego, puede ir en detrimento de las propias funciones que tienen los soples. Porque, a ver, no es nada más organizar las elecciones, que ya de por sí es algo que requiere de lana, ¿no? Y mucha, sino las funciones de capacitación, y están en el 41 constitucional. Entonces aquí es, sí, en aras de tener mayores recursos para otras cosas, se dejan de cumplir otras funciones, ¿no? Y esto siempre va a ser un equilibrio delicado. Sí, Alfredo Israel Soto Martínez, por favor. Gracias, maestro. Buenas tardes, tengan todas y todos. Yo Buenas. creo que en relación a este tema que atinadamente usted nos comenta, yo considero que los OPLES les hace falta gente con más creatividad en cuanto a las secretarías de finanzas, cómo acercarse, cómo solicitar los recursos. Y les pongo el ejemplo, yo trabajé 10 años en la Secretaría de Finanzas del Estado de Guanajuato, ¿sí? Y había dependencias que tenían gente muy, muy capaz, muy inteligente, de que hacía bajar recursos. Si bien es cierto que el Congreso de los Estados decide cómo, si el Ejecutivo pues manda su proyecto de presupuesto de egresos, y ahí venían los proyectos de egresos de cada dependencia. Entonces yo considero que sí es cierto que los OPLES, el INE, los OPLES tienen gente muy capacitada en materia electoral, pero también hace falta gente con mucha capacidad, mucho intelecto, mucha habilidad para poder bajar recursos de las secretarías de las finanzas, de las entidades federativas. Yo considero que por ahí deberíamos de aplicarnos, o la gente de los OPLES debería de aplicarse en ese tema. Es cuanto, doctor Alonso. Gracias. Gracias. No, estoy de acuerdo con usted, porque hay una parte de operatividad política, ¿no? De negociación, pero también luego hay proyectos, ¿no? De distintas entidades, a veces inclusive internacionales, en donde yo no sé si sea posible para los soples, por ejemplo, ¿no? Acceder a ese tipo de recursos. Desconozco, porque también están limitados, ¿no? Ya está diciendo Martín que no se puede. Mejor usted coméntenos, por favor. Sí, buenas tardes, noches a todas, a todos, doctor. Sí, efectivamente, el problema con los organismos públicos locales es de que, pues, nuestro estatus jurídico es de que no podemos adquirir, por ejemplo, deuda, no podemos participar en muchas cuestiones, también depende de la libertad configurativa de cada estado. Posiblemente Guanajuato tenga esa gran nobleza de que puedan participar los soples en concursos para bajar recursos, pero hasta donde tengo entendido, Colima no, o sea, ni siquiera hay concursos, y los que hay pues son solamente para la sociedad civil organizada. Entonces, desde ahí partimos. No sé si conteste correctamente la pregunta de lo que comentabas, Harumi, o Yarumi, no sé cómo se pronuncia. Sí, efectivamente, pues ya depende de cada conjunto de consejerías. En mi caso, pues sí, para lo que es para cumplir el programa anual de trabajo de la Comisión de Capacitación que presido actualmente, me ha tocado sacar pues, de mi bolsa para poder llevar a cabo esas actividades, porque al final de cuentas, ya lo sé de estar cansando con mi cantaleta, pero en Colima tuvimos el recorte del 66% del presupuesto. Entonces, casi todo se está enfocando en nóminas, en pago de rentas y de servicios básicos. Todo lo demás ha pasado a segundo término. Entonces, nos encontramos entre la espada y la pared de, bueno, o hacemos lo que establecimos en el programa anual de trabajo, o alegamos de que no se puede por déficit presupuestario. Realmente, pues, lo que queremos es trabajar. Ya depende mucho de quiénes son los que estén al frente,
de cada una de las áreas. Dijera por ahí el compañero, la imaginación que se tenga para poder llevar a cabo ciertas actividades con y sin recursos. Y pongo el ejemplo, tenemos una actividad que se llama Jornada de Elecciones Estudiantiles, es decir, recrear una elección constitucional con las sociedades de alumnos. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Estamos para este año adaptando una urna electrónica que no se tenía antecedente aquí en Colima. ¿Por qué? Porque eso nos permitiría ahorrar casi el 95-98% de los recursos que se utilizan en papel. Y así vamos tratando de llevar a cabo lo que nuestro presupuesto impuesto por el Congreso y indirectamente por el gobierno del Estado ha sido aprobado. Es cuanto. Gracias. Sí, nada más lo que decía Martín de sueldos, gasolina y esto, eso es lo que se conoce como gasto corriente o gasto operativo. Y eso se lleva una muy buena parte de los presupuestos. En realidad, lo que ya está etiquetado, es lo que ya no puedo no gastar, ¿no? Claro, si me recortan mucho, entonces es como recortar plazas, pero tampoco es tan fácil recortar plazas porque tienen una función, ¿no? Y entonces ya no queda dinero para otra cosa que no sea la pura operación, que en realidad es como, pues, no tiene como tanta, no es que no tenga importancia, sino que le quitas posibilidad de ejercer otras facultades, ninguna de las cuales es prescindible. Sí, Manuel Calvillo y luego otra vez Alfredo Soto, por favor. Lo que comentaba el compañero de Guanajuato es muy interesante. Hace falta creatividad. Mire, el presupuesto es una arena política, 100%. Pero muchos actores políticos no se reconocen como actores políticos. Digamos, los soples, o sea, tendrían que pelear por su presupuesto, pero no llegan a la parte, hacen la parte del diseño, hacen la parte bueno, diseñar la política, mandarla al Congreso, pero no defienden adecuadamente sus políticas, no hacen las labores. En Estados Unidos le llaman la actividad, no hacen lobbying adecuadamente, o sea, no van y cabildean, o sea, yo veo, por ejemplo, a los consejeros electorales del INE, que en vez de buscar los acuerdos, y muchos de esos acuerdos no tienen que ser hasta visibles, pero lo que sí ha parecido muy visible han sido los enfrentamientos. Entonces, esa no es parte adecuada para conseguir los presupuestos. En la Ciudad de México, el Instituto de la Ciudad de México, el año pasado perdió, le quitaron mucho presupuesto, digamos, en un año de proceso electoral. Entonces ahí tuvo que ajustar, trató de las formas legales de conseguir ese presupuesto y no lo logró porque, digamos, ahora sí que el Congreso, lo que platicábamos ayer en la clase, el Congreso estaba alineado con el Ejecutivo. O sea, bueno, ahí son los representantes populares los que están alineados, pero ahí no pudo. Pero a lo mejor hay formas de argumentar sus políticas en otros lugares, ¿no? Con los públicos. Ahí es donde se pelean las políticas, donde se pelea el presupuesto. Creo que eso hace falta dentro de muchos actores políticos, que son actores políticos, pero no se reconocen como tal. Una OPLE es un actor político que tiene que pelear su presupuesto. Es lo que considero yo, profesor. ¿Es cuánto? Sí, de acuerdo. Alfredo Soto, por favor. Sí, gracias nuevamente, doctor Alonso. Estoy parcialmente de acuerdo con el consejero Martín, pero entiendo la parte política de cada entidad federativa, ¿no? Si mal no me equivoco, no soy asiduo seguidor del estado de Colima, pero creo que ya actualmente gobierna Morena. el partido en el poder, ¿sí? El partido mayoritario. Y de verdad, y lo digo con mucho respeto, pero también con mucha reflexión y mucha crítica, ¿sí? Su pobreza franciscana, que tanto le llaman así, que de verdad yo les digo, si van a imitar
a San Francisco de Asís, imítenlo en todo, no nada más en la pobreza franciscana, en todas sus habilidades y cualidades del santo, ¿sí? Pero voy a esto, ¿no? Esta figura de que todos los gobernadores, diputados, senadores, siguen al líder de este partido político, ¿sí? Lo cierto es que sí hay una parte política de cómo bajar recursos. Lo cierto también es de que pasa algo en los soples, y no sé si el consejero Martín o alguien tenga esa experiencia. ¿Quién propone al que defiende a los soples? El presidente de los consejos de los soples, ¿sí? Que es su director contencioso electoral, ¿sí? Y a veces el problema de designación de estos directores jurídicos es que es mi cuate, ¿sí? Es que es mi compadre, es que es mi amigo de la universidad, ¿sí? Y el problema de ello es que a veces no sabemos litigar. Bien lo dijo el compañero Manuel Calvillo, estuvo hablando en el término de hay que pelear, es decir, hay que litigar. ¿Y quién litiga? Pues el abogado que se hace día a día en los tribunales, ya sean civiles, penales, mercantiles. El que sabe litigar es el que puede bajar los recursos, y hay, ahora lo expreso, tres formas, ¿sí? En la vía política, de llegar a un consenso con los partidos en el poder para bajar los recursos, ¿sí? En la vía de donde las personas que bajan recursos de los soples sean habilidosos, sean creativos, se acerquen a las secretarías de finanzas. Y tres, si no hay ninguna de estas dos formas, pues a través del pleito, a través de los litigios. Pero hay que poner abogados que sepan litigar, no el compadre y es el que me voy a poner de mi director jurídico contencioso electoral. Entonces, pues hay que ser creativos en los soples. Lo digo con mucho respeto, pero también con mucha reflexión. Es cuanto, doctor Alonso. Gracias. Sí, y es justo lo que hablábamos, de la importancia de de las burocracias profesionales, ¿no? Que sigan un criterio, digamos, no tanto de relaciones personales, sino de formación, el criterio técnico. Sí, Martín Dueñas, por favor, otra vez. Gracias, doctor. Sí, efectivamente, comparto la crítica. Realmente, si lo que queremos es tener a los mejores, pues obviamente no vamos a contratar a nuestros amigos. Bueno, si dentro de nuestros amigos hay alguien que tenga toda la capacidad, pues qué mejor. Pero para eso son los concursos públicos. Ahora sí que voy a quemar a mi OPLE. Y, por ahí, dijeron lo que aquí queda, ¿no? Yo creo, entre compas. Sí. Desafortunadamente, pues el año pasado tenemos nueva designación de presidencia y pues llega con esta actitud de pues yo las puedo todas y yo voy a traer a mi gente, pues al viejo estilo. Les platico muy rápido cómo ha sido el proceso. Se aprueba el anteproyecto de presupuesto el 31 de agosto pasado. Entra el nuevo gobierno el 1 de noviembre. El nuevo gobierno manosea el proyecto anteproyecto de presupuesto y lo reduce en ese 66%. Lo pasa a Congreso del Estado y el Congreso lo aprueba exactamente como gobierno del Estado. Se presentan litigios, el tribunal local nos da la razón en parte porque gobierno del Estado no tiene por qué, no tiene ninguna atribución, entonces desde ahí ya tenemos la ventaja de que en teoría para este año ya gobierno del Estado ya no puede tocar para nada el anteproyecto de presupuesto. Sin embargo, al momento de querer ir más allá con lo que son ¿cómo se llaman? Los mecanismos para interponer juicios, pues ahí por cuestiones, no sé si fue dolo o desconocimiento a la presidencia del consejo, pues se le pasa el tiempo y queda fuera nuestra propuesta de nuestro juicio para tratar de presionar al Congreso. Y ahí es donde nos quedamos. Realmente ya no tuvimos una defensa como debería haber sido, porque también llega la presidenta, hace efectivos sus prerrogativas conforme al reglamento de elecciones y destituye a la dirección jurídica, la dirección de transparencia y la de organización electoral, y desde entonces están acéfalas jurídica y organización. Entonces, sí ha sido como una pequeña receta para la catástrofe, en la cual ahorita estamos en Colima.
Pero sí, reconozco que se necesita mucha más imaginación, mayor capacidad de lobbying, dijeron por ahí. Sí fuimos al Congreso porque está establecido en la Constitución local que debemos ir a exponer cuáles son las necesidades del instituto y aún así pues vamos a hablarle a la pared literalmente. Sí, claro. Siempre intercede o se antepone esta idea de no, los soples y el sistema electoral es muy caro y hay que quitarle recursos, ¿no? Y es una idea que es una verdad a medias, o sea, no es tan así, ¿no? Y sobre todo es más dramático en las entidades federativas en realidad, ¿no? Porque ahí sí es totalmente falso de que tengan tanto dinero como el que dicen que tienen. Totalmente falso. Bueno, Julio César Barreto, por favor. No se le escucha. No, no lo escuchamos. No sé si gusta escribirlo en el chat para que le podamos, para su participación. Ah, creo que ya. A ver. No, no lo escuchamos. Bueno, ahorita en cuanto, sí, ahorita vemos si puede recuperar el audio. No, gracias, gracias. Bueno, entonces ya nada más voy a acabar con esta idea, ¿no? De las planificaciones que son, perdón, con esta idea, ¿no? Del uso eficiente de los recursos públicos, ¿no? Y solo voy a mencionar, esto ahorita me lo voy a brincar, para hablar solo de las planificaciones, ¿no? Para ya dar, ¿cómo se llama? Lugar al análisis de uno o dos asuntos, ¿no? Entonces, hay planificaciones que son a largo plazo, estos que les había mencionado, los planes nacionales de desarrollo, ¿no? Que son instrumentos de alta gerencia pública en donde se habla, se menciona la distribución de las instituciones públicas y hasta un cierto nivel de detalle de los recursos financieros del Estado que se prevén recaudar en un periodo mayor al año. Por lo general de 3 a 5 años, ¿no? O hasta 6, decían los planes nacionales de desarrollo, y cada institución tiene su plan institucional de desarrollo, que muchas veces tiene que ver con la gestión, ¿no? O sea, llega una nueva gestión, en este caso en un OPLE, y dice, bueno, vamos a tener un nuevo plan institucional de desarrollo. Y ahí tiene una serie de rubros, de características, en donde desde luego está como elemento central, pues el presupuesto, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué planeamos hacer? Y para ello, pues los recursos con los que vamos a contar. Luego hay una planificación a mediano plazo, que es más de un año, está relacionada con la planificación estratégica, que máximo tiene como 3 años hacia adelante, ¿no? La planificación a corto plazo, que es la de un año, ¿no? La elaboración, el control del presupuesto anual, y la operativa, que es, vamos dándole, como decíamos, son instrumentos, ¿no? A los que se les da seguimiento. Oye, ya no tenemos dinero, ¿qué hacemos con esto? Tenemos estos otros gastos, y a veces hay que hacer estas cuestiones contables, ¿no? De decir, bueno, metemos este gasto ahorita para ver si después, o no, ese tipo de cosas que desde luego después a los contadores los vuelves locos, ¿no? Porque de pronto, pues hay que justificar. Y esto no es necesariamente, o sea, de repente cuando se trabaja con restricción presupuestal, pues hay que hacer malabares. Y estos malabares después pueden decir así de por qué sube ejercicios o por qué sobre ejercicios o por qué esta cuenta no corresponde, y que no necesariamente es porque haya habido un mal uso de los recursos públicos, sino por la propia estrategia de planeación que muchas veces te obliga a tratar de hacer como una especie de milagros, ¿no? Y entonces es cuando, insisto, vienen algunas cuestiones contables en las que, bueno, ahorita vamos a cubrir este gasto, esta nómina, no tenemos para nómina, pero tenemos este dinero para esta otra cosa, ahorita lo cubrimos y después vemos cómo le hacemos, ¿no? Y entonces vienen luego, estos informes, ¿no? En donde la cuenta pública dicen, oye, pues está como mal tu gasto, ¿no? No necesariamente eso es equivalente siempre a corrupción, sino que a veces es esto, ¿no? Pero bueno, entonces la planificación presupuestaria o táctica de corto plazo prepara los planes detallados de corto plazo, un año,
para funciones, actividades, dependencias de la entidad. Y ya dijimos, pues hay muchos gastos que ya están etiquetados, o sea, yo no le puedo hacer nada. No puedo no pagar sueldos, no puedo no pagar la renta, no puedo no pagar luz, no puedo pagar internet, no puedo no pagar internet. Y entonces, cuando los planes se convierten en cifras monetarias, son presupuestos, ¿no? El proceso de planificación presupuestaria va llevando a la institución al cumplimiento de esta misión y se desarrolla a través de un proceso de toma de decisiones que, con base en el análisis de la posible evolución del entorno, elige una o varias líneas de acción entre el conjunto de alternativas posibles, que son esas que decía y que a veces pues es un poco, no quiero decir improvisado, pero hay veces que si uno pues va presupuestando sobre la marcha por recortes, porque de repente es así de, no, además ya no te van a liberar, y esto pasa mucho, ¿no? Este recurso ya no te lo van a liberar, ¿no? Y ya lo tenías contemplado en tu presupuesto anual, y entonces hay que ajustar, y cuando ajustas pues tienes que ver, ¿no? Entonces, bueno, entonces ya este programa que se iba a poner en marcha, o este libro, o este seminario, pues ya no, ya lo vamos a tener que cancelar, ¿no? Por ejemplo, entonces son ese tipo de decisiones. Entonces, como dije, en México, en el ciclo vigente, la planeación del gasto presupuestario se da con base en el Plan Nacional de Desarrollo, que es un documento donde se definen prioridades de gasto público. Se compone de 5 ejes principales actualmente, ¿no? México en paz, México incluyente, México con educación de calidad para todos, México próspero y México actor de responsabilidad global, ¿no? Y entonces ahí, ¿no? Vienen los planes sectoriales que se generan con una proyección de los 5 años siguientes, ¿no? Bueno, vamos a lo siguiente, ¿no? Nada más para hablar de la planificación del presupuesto, ¿no? Insisto, vamos a ver un asunto que tiene una importancia específica, que tiene una importancia mediática, o una resonancia mediática, y una importancia específica. Entonces, no quiero no dejar de ver esto de la programación del presupuesto, ¿no? Y las etapas, y con eso ya pasamos al otro. La política y la programación, recordarán ustedes que a mí ya no me tocó, creo, pero antes, por ejemplo, la Secretaría de Hacienda se denominaba Secretaría de Programación y Presupuesto. De hecho, Miguel de la Madrid y Carlos Aníbal de Gortari era secretario de Programación y Presupuesto, no era secretario, no creo si era Economía o Hacienda, pero una de esas dos, ¿no? Entonces, la programación de los presupuestos se gesta en procesos, ¿no? En donde el sistema político genera decisiones gubernamentales. Luego, obviamente, pues está la opinión pública, los partidos políticos, el Congreso, los órganos del Poder Ejecutivo, que son los mecanismos que van produciendo las decisiones, ¿no? Entonces, la programación del presupuesto se gesta dentro del Ejecutivo a través del proceso presupuestario, la discusión y aprobación del presupuesto, la ejecución, evaluación y control, ¿no? Que son estas como las etapas a las que vemos en la lámina, ¿no? La formulación, que requiere el empleo de técnicas adecuadas de programación presupuestaria, ¿no? Que inicia con el diagnóstico del entorno general de la economía, los antecedentes que permiten formar una idea acerca de los principales problemas, ubicar sus causas, y ahí, por ejemplo, el precio del petróleo, bueno, ¿por qué lo podemos pensar que va a costar? Es un decir de $40, ¿no? ¿Por qué podemos pensar que la mezcla va a costar $40 por barril? Bueno, porque ha tenido un precio sostenido de esto o porque la proyección es tal, más allá de las variables, ¿no? Luego una discusión y aprobación, porque todo presupuesto público se tiene que suponer una coordinación con el gobierno, la anuencia de la opinión pública, más o menos, ¿no? Se socializan, y el interés de diversos sectores sociales comprometidos. Ya que se formula, entonces se inicia una discusión que tiene por objeto resguardar conveniencias de los principales sectores, ¿no? La provisión de bienes públicos y derechos sociales. Luego está la ejecución, ¿no? Una vez que está aprobado, los organismos ejecutivos que la llevan a cabo son los responsables de hacerlo, ¿no? Y la administración pública tendrá que tomar las medidas necesarias para que se cumplan los planes de desarrollo, ¿no? Y el control y evaluación presupuestal, ¿no? En la medida que se ejecutan los actos incluidos, la estructura programática, ¿no? Y ver los resultados. Entonces, este es el ciclo presupuestario, ¿no? Un proceso que permite organizar en distintas etapas. Planeación, programación, presupuestación, ejercicio, control, seguimiento, evaluación, que es el ejercicio de los recursos públicos en un determinado periodo, ¿no? En donde involucramos al Ejecutivo y al Legislativo, que como ya adelantaron, ¿no? En el caso de los soples
Los ejecutivos lo único que tienen que hacer, y esto ha sido definido y lo vamos a ver en 2 casos, uno para Veracruz y otro para Ciudad de México, y la Ciudad de México, lo digo así, la verdad, no es por chilangocentrista, que luego parece, ¿no? Ya creo que ya lo había dicho aquí, pero uno pone los ejemplos de Ciudad de México y dice, pues sí, como si fuera la única entidad del país, ¿no? Pero en este caso no es eso, sino que tiene 2 aspectos interesantes. Uno, que se reitera y que sucedió en Colima, pero que en Veracruz sucede y sucede en otras entidades, ¿no? Ya lo habían comentado. Aprueba el Consejo el presupuesto, lo remite al Ejecutivo porque las leyes normalmente, las leyes de Hacienda estatales, suponen, o más bien dicen, que las entidades o los organismos autónomos presentarán por medio del Ejecutivo su propuesta de presupuesto que será aprobado por el Congreso, lo cual no le da facultades a los ejecutivos para decir, ahorita hacemos adecuaciones, porque no son un órgano del Ejecutivo. No son un órgano del Ejecutivo y no obstante esto ha sucedido y sucedió en Veracruz y que dijo el tribunal, no lo puedes hacer. ¿Qué pasó? Pues bueno, que cuando se da cumplimiento a la sentencia, pues si tienes la mayoría legislativa y es el mismo partido, pues de todas maneras te echan para atrás tu presupuesto, ¿no? Pero bueno, se supondría que es un control, a final de cuentas, y que quien revisa y en su caso aprueba el presupuesto es la legislatura local, en el caso de los OPLES, ¿no? Y la Cámara de Diputados en el caso del INE. Y luego, bueno, las auditorías correspondientes, ¿no? La Auditoría Superior de la Federación y las auditorías en las entidades de la República que verifican si la administración, la aplicación, el uso de recursos son acciones llevadas a cabo como dicta la ley y el dictamen de presupuesto de egresos de la Federación, ¿no? Bueno, entonces ese es como ese proceso presupuestario, ¿no? Que desde luego es más amplio que esto, pero podemos dejarlo como así, ¿no? Alguna cuestión de los contenidos, que desde luego, pues aquí también podemos irlo viendo, porque o sea, todo el proceso de construir un presupuesto no es nada más decir cuánto dinero necesitamos, ¿no? Depende de nuestras funciones, y entonces por eso categorías, los elementos, hay objetivos, ¿no? Y esto de la igualdad y la discriminación, ¿no? Bueno, esto ya lo voy a obviar para entrar a los asuntos, ¿no? A los asuntos que me interesan. La autonomía financiera, que ayer ya vieron cuál es la importancia de la autonomía financiera. Entonces, este juicio electoral 108/2016, que fue en el caso de Veracruz. Y el caso no tiene, o sea, no es que no tenga mayor importancia, la tiene toda la importancia. Digo, no tiene mayor complejidad, porque es esto, las facultades o no del Ejecutivo para modificar el presupuesto. Entonces, ¿qué pasó? Esto que les contaba, ¿no? El Consejo Electoral en Veracruz presenta un proyecto de presupuesto al Ejecutivo, pero insisto, que el Ejecutivo tenga la obligación de remitirlo al Congreso no le da facultades para tocar el presupuesto. Y no obstante, cuando lo remiten a el Congreso para su discusión, viene un recorte, ¿no? Entonces, el Congreso lo aprueba. Y en el juicio electoral lo que dicen es, a ver, no solo es las facultades, desde luego, el Ejecutivo no puede recortar el presupuesto porque esto le compete en todo caso a el Congreso, que es el único que puede modificar y en su caso aprobar los presupuestos, ¿no? Y además, esta reducción presupuestal, pues, redunda en un inadecuado o posible inadecuado funcionamiento. Ya los ejemplos sobran, ¿no? Ya nos dijeron, pues sí, es que luego ya nada más nos queda dinero para los gastos operativos y a veces ni eso, ¿no? Y es una violación a los principios de independencia e imparcialidad, que sé que ya vieron también ayer, ¿no? Porque no solo es el elemento político que entra aquí en el otro sentido de lo que había dicho al principio de la clase, ¿no? Donde el elemento político, bueno, definimos una política pública. Y la política pública no es tan sencillo decir está bien o está mal, porque tiene elementos políticos que trascienden solo lo técnico, ¿no? Pero uno puede decir, bueno, tienen un cierto respaldo o mucho respaldo, mucha legitimidad popular, ¿no? Y no lo digo esto en términos peyorativos, ¿no? Así votó la gente, ok, está bien. Eso es innegable. No obstante, el voto no se puede traducir, ¿no?, en pervertir
la idea de la democracia y de la independencia y de la imparcialidad, porque si no tengo recursos me veo constreñido. Eso es normal, ¿no? O sea, normal en el sentido de, no de que sea normal que esto pase, sino de que es normal, es lógico que si no tengo dinero, no puedo hacer las cosas, ¿no? Y entonces ya ahí es como de qué tan independiente soy si tengo que estar sujeto a recortes, ¿no? Que me limitan en mi función y entonces, ¿cómo garantizo la imparcialidad? ¿No? Porque ya dijimos, pues los presupuestos a veces también son un instrumento de control político, ¿no? Entonces, estamos en esa parte, ¿no? Donde tiene que haber garantía suficiente, ¿no? De que se cumpla con la labor, ¿no? Y esta idea, que a mí se me parece un poco, está muy en la opinión pública, ¿no? De que es muy costoso, bueno, sí es muy costoso, ¿no? En general, pero en realidad es, o sea, porque no es como que es la única función que lleva a cabo los OPLES, solo organizar las elecciones y como si en los periodos no electorales no hicieran nada, lo cual es tremendamente equívoco y reduccionista, ¿no? Entonces, bueno, eso. Porque además, pues bueno, no tengo que decirles a ustedes, ¿no? Pero pues las atribuciones de las OPLES. Entonces, tienen que cumplir con todo esto. Aquí vienen enumeradas algunas, ¿no? Pero las prerrogativas de partidos políticos y candidatos, que en el caso siguiente que vamos a ver, y por eso me resulta interesante el caso Ciudad de México, ¿no? Porque pasó esto, ¿no? O sea, inclusive, a ver, yo tengo una amiga que es la directora de documentación de el OPLE en Ciudad de México, y los tuvieron, tomaron las instalaciones y los tuvieron ahí encerrados en el lugar, en el edificio del instituto durante muchísimas horas, porque fue una protesta, ¿no? Los partidos tomaron la sede del instituto porque no les liberaban sus prerrogativas, ¿no? Educación cívica y todo esto, ¿no? Preparar la jornada electoral, impresión de documentos, materiales, escrutinios, declaración de validez, ¿no? Todas estas atribuciones. Bueno, vamos al caso de la Ciudad de México. Aquí, menos que la diapositiva, les voy a compartir la sentencia, ¿no? Que es quizás un poco más didácticamente, me resulta, creo que más ejemplificativa que solo como los elementos. Y digo porque tiene cuestiones procesales que son interesantes. Hablando de litigio, ¿no? Hablando de la función esta, bueno, ¿y ahora cómo le hacemos? Y cómo litigamos la parte, digo, desde el punto de vista jurídico, técnico-jurídico, ¿no? Entonces déjenme, porque aquí hay un error, ¿eh? Y por eso lo quiero, los errores son como feos, ¿no? Pero a la vez son didácticos porque así uno aprende, ¿no? Así como consejo de los errores se aprende. Tuve una relación muy fea, pero aprendí, ¿no? O sea, sí, esto es como más o menos, ¿no? Entonces, a ver, ¿cuál es el asunto? Lo voy así como proyectando, pero al mismo tiempo lo platico. Afortunadamente, las sentencias son como cortitas, ¿no? Entonces nos da tiempo. De todas maneras, pues aquí está el número de expediente, ¿no? Para quien guste revisarlo con mayor detenimiento. Pero bueno, el asunto es que en un momento se pide una ampliación presupuestal. Y ya habíamos dicho, en términos contables, uno puede decir, voy a necesitar más dinero y está contemplado que haya esta posibilidad de ampliación. Lo que pasa es que las ampliaciones están sujetos a que haya dinero o no, ahorita lo vamos a ver, ¿no? Y la controversia comienza con eso, ¿no? El instituto, aquí está el expediente, se los vuelvo a poner para quien lo quiera como después ver en la página del tribunal, ¿no? Y lo lea, insisto, son 27 páginas, es en realidad muy fácil de leer, se lee en una sentada, ¿no? Entonces, perdón, el organismo, el OPLE, ¿no? Solicita una ampliación presupuestal. Y dice, el fundamento para esto es un artículo del presupuesto de egresos que viene atado a la ley la ley de austeridad, ¿no? Y en la ley de austeridad se contemplaba que podían
solicitarse, dependiendo de claro, siempre está sujeto a esto porque ya dijimos, uno de los principios de los presupuestos es que los recursos no son ciertos siempre, ¿no? Y entonces las ampliaciones presupuestales son una posibilidad que está atada a qué, pues a que haya dinero, ¿no? Y no solo a que haya dinero, sino que ese dinero no se reasigne a un gasto que se considere prioritario. Entonces, bueno, aquí el asunto, ¿no? Todo inicia por una ampliación presupuestal que les niegan. Pero, primero, la parte técnica de la aprobación presupuestal. El Consejo General del Instituto Local aprueba un proyecto de presupuesto por una cantidad y lo remite a la titular del gobierno de la Ciudad de México y a la Secretaría de Finanzas. Y aquí hay una primera cosa, que ya dijimos que no se puede, una reducción presupuestal. Y la remite al Congreso. Esto en principio, ya dijimos, esto no puede ser, pero hay un problema con lo siguiente, ¿no? Que es cuando yo puedo impugnar, ¿no? Y esto es un problema. O sea, aquí esto, insisto, es como estas cosas muy, pues muy pedagógicas por el error procesal que supuso. Vamos a verlo, no adelanto nada, ¿no? Entonces, bueno, voy resumiendo los párrafos, pero ustedes más o menos, ¿no? Porque lo voy proyectando, creo que se puede más o menos seguir y leer lo que voy diciendo, ¿no? Entonces, reduce la cantidad, la jefa titular del ejecutivo, ¿no? Y no poquito, o sea, de 2,000 millones y tantos, ¿no? 2,170 a 1,500, ¿no? Una cantidad importante y lo remite al Congreso. Y el Congreso lo aprueba, lo publica, ¿no? Con ese presupuesto. Y entonces, después, ante el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, o sea, recuerden el origen, ¿no? Una negativa de ampliación presupuestal. Cuando hubo una atribución, una no atribución ejercida de reducción presupuestal, o sea, no hubiera podido y hubiera tenido que impugnarse eso, pero bueno. Entonces, ante el tribunal dicen, no me otorgaron la ampliación presupuestal según el artículo 16º transitorio del decreto de la ley de ingresos, perdón, del presupuesto de egresos. Y por otro lado, se modificó a la baja el presupuesto de egresos, ¿no? Con las consecuencias jurídicas que esto tiene y entonces hay una violación al procedimiento del presupuesto de egresos, ¿no? Se sustancia, se informa al tribunal de la Secretaría de Finanzas dice, sí otorgamos una ampliación por un total de 80 millones y luego otros 20 millones, aunque la cantidad original pendiente, dice, pendiente, aquí insisto, las confusiones, ¿no? Porque ellos estaban pidiendo la ampliación presupuestal equivalente a lo que había recortado la jefa de gobierno, ¿no? Era como de, bueno, nos recortó, pero vamos a pedirlo en ampliación presupuestal en vez de litigarlo, ¿no? Ahí está el error. Entonces, bueno, la cantidad que quedó pendiente, pero a ver, otra vez las restricciones y esto lo dice también la sentencia, ¿no? Las restricciones presupuestales de las ampliaciones es como de, pues sí, pero siempre y cuando haya lana. Si no hay lana, yo no, o sea, no es un compromiso fijo, no es de que, bueno, te lo recorté, pero por ampliación presupuestal lo pides y te lo doy. Pues no, es que la ampliación presupuestal no es sino una posibilidad, ya lo iremos viendo, ¿no? Entonces dice, ya no requerimos la ampliación total, sino solo 120 millones de pesos, para pagarle a los partidos, que es justamente esta parte mediática que les decía de mi pobre amiga, lo hubiera invitado, que nos contara así como un poco el chisme, ¿no? Pero bueno, entonces dice, se sobresee con relación a la modificación y reducción, pero es fundada la atribución de la respuesta, no el dinero, ¿no? Bueno, entonces, esto, ¿no? Lo que ya decía, se aprueba el presupuesto por el instituto primero, ¿no? El Consejo General emite un acuerdo, ¿no? Entonces, en la aprobación presupuestal, ya vemos, atribución del Consejo General. Por medio de un acuerdo, se aprueban los proyectos de programa operativo anual, ya vimos que ese es uno de los tipos, ¿no? El presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal, por una cantidad. Se presenta el proyecto de presupuesto,
¿sí? Otra vez, como sucede en casi todas las entidades, corríjanme si en alguna no es así, pero normalmente lo que sucede para los soples es que ellos no lo presentan directamente, sino que es a través del Ejecutivo, lo cual no le da facultades para recortar, solo tiene la atribución de decir, ok, lo recibo, ¿no? Así como las otras, cada secretaría hace lo mismo, ¿no? Y a través de Hacienda, a través del Ejecutivo, se presenta al Congreso, ¿no? El paquete financiero, pero ahí con un recorte, ¿sí? Se publica, ¿sí? Sin modificaciones a la modificación, valga, ¿no? O sea, sin decir nada con relación a la modificación indebida que se hizo. Pero entonces hay una solicitud de ampliación, como decía, con base en la ley de austeridad, dice, pues si sobran recursos por los recortes que hay, que eso está también presupuestado y por eso hay una ley que ahí lo establece, ¿no? Si sobran recursos se pueden solicitar ampliaciones presupuestales, sí y solo sí hay recursos, ¿no? No es un compromiso. Entonces, se solicita esta ampliación presupuestal, ¿no? Y la Secretaría dice, pues hasta que termine el trimestre se puede analizar el planteamiento de la ampliación, porque esto que decíamos, ¿no? Los periodos, a partir de los que se hace la evaluación, decimos si hay lana o no hay lana, hacemos los cortes, ¿no? Entonces, bueno, se van al juicio a la sala superior, aquí en instancia per saltum, ¿no? Para no agotar la vía ordinaria, digamos, local, y dice esta omisión de otorgar la ampliación presupuestal, ¿sí? Se hace un recausamiento, se va al tribunal local, y luego, bueno, vienen toda una serie de cosas aquí que ahorita vamos a brincarnos, ¿no? Porque, digamos, son cosas procesales que me importan menos, ¿no? Son antecedentes. A mí lo que me interesa es la litis, ¿no? La litis, no tanto estas cosas de competencia y todo. El chiste es que, aquí ya, todo esto, ¿no? Tales que tampoco me importan mucho. Entonces, ya lo habíamos dicho al principio, ¿no? El tribunal local sobresee el medio de impugnación sobre las violaciones al presupuesto. Porque dice, se presentó extemporáneamente. Y por eso me interesa este asunto y por eso es didáctico. Porque si bien es cierto que que es indebida la reducción del presupuesto por parte del Ejecutivo, pues esto se tiene que hacer en un momento. Aquí ya se había publicado y lo reclaman hasta que no les dan la ampliación presupuestal, que no es una obligación, ¿sí? Se presentó de manera extemporánea. Gran problema, ¿no? El Tribunal Local enfatiza, la jefa de gobierno presenta un presupuesto modificado, ¿sí? Y se publicó, pero lo impugnan hasta abril porque es cuando les niegan la ampliación presupuestal. Y dice, a ver, el razonamiento ahora sí que como diría el clásico, no es erróneo, pero no es verdadero, ¿no? O sea, no está mal, pero no es el adecuado. No, es del todo mal, esa es una confusión, porque dicen, lo que pasa es que a mí me afectó la reducción presupuestal hasta que no me dieron la ampliación. Y entonces es cuando me causa una afectación, ¿no? Es decir, no, te causa una afectación desde que no te lo aprueban, porque la ampliación presupuestal es una posibilidad, una prerrogativa, ¿sí? Entonces, bueno, esto me voy a brincar un poquito, ¿no? Obviamente, sí dice la autonomía presupuestal, dice cuando la Secretaría de Finanzas no atiende la pretensión de contar con mayores recursos, pero se podía solicitar y la Secretaría de Finanzas, cuando no les contesta, ¿sí? Entonces supedita su decisión al otorgamiento de recursos y no dice por qué, o sea, la contestación, ¿sí? Y bueno, obviamente, cuestiones de la autonomía, la capacidad de establecer cómo se distribuye el presupuesto, ¿sí? La petición de recibir mayores recursos impacta negativamente en el cumplo. Hasta ahí, pues sí, ¿no? Luego, revoca el oficio y entonces respóndeles de manera correcta, ¿sí? Sí. Bueno, pues responde, ¿no? Tribunal, dice, ahora, el tribunal no fue exhaustivo, solo sobresee por extemporáneo, ¿no? Pero aquí está la confusión. Es la condición suspensiva.
que hay una obligación del gobierno capitalino de entregar una ampliación de presupuesto en el primer trimestre de 2021, ¿no? Entonces, no es esto que decía, ¿no? Analiza de forma separada y aislada la reducción y la omisión de la ampliación, que no pueden estar desvinculadas. Esto que les decía, ellos están pretendiendo que les causa afectación la reducción al momento en que no les dan la ampliación, ¿sí? Entonces, bueno, eso, ¿no? Y bueno, las cuestiones de la contestación, pues nada más le pidieron en realidad, contéstale bien, ¿no? Dile por qué no, pero en realidad no es como de sí, reconócele su derecho a que les amplíen el presupuesto, que era lo que ellos pretendían, pero aquí vamos a decir, ¿no? Entonces, bueno, esto que ya conocen, ¿no? La autonomía en sus constituciones locales, los proyectos de presupuesto, los tabuladores, ¿sí? Perdón. Luego, en el caso de la Ciudad de México, ¿no? Se aprueba más tardar el último día de octubre de cada año los proyectos de presupuesto, de egresos y el programa operativo anual, ¿no? Y ahí viene la idea de que se tiene que remitir a la jefa de gobierno para que lo incluya y solicitar los recursos financieros que le permitan cumplir con sus funciones. Entonces, hasta ahí, la competencia de la jefa de gobierno es presentarlo, no hacer otra cosa, ¿no? Y luego viene esto de la ley de austeridad que les había comentado, ¿sí? Los órganos autónomos presentan ante la Secretaría de Finanzas proyectos de presupuesto para integrarlos en el proceso, en el proyecto de egresos 10 días antes de que se presente, y una vez integrado, se presenta a la jefa de gobierno, perdón, se presenta por parte de la jefa de gobierno al Congreso para que lo analice y lo apruebe. Entonces, perdónenme. Entonces el Congreso aprueba estas iniciativas ahí en una fecha cierta, ¿no? Y una vez que se aprueba, la ley de austeridad prevé o autoriza posibilidad de realizar adecuaciones presupuestarias. Pueden ser, esto es lo interesante, ¿no? Más allá de los términos políticos y todo, pero la idea que estábamos diciendo de que se hacen como varios cortes de caja y en esto tienen un fundamento legal, que aquí es la ley de austeridad, para ampliar o recortar. Líquidas, o sea, de dinero, ¿no? Y entonces los órganos autónomos pueden solicitar, autorizar adecuaciones, siempre que esto vaya en función a un mejor cumplimiento de sus objetivos, ¿no? Y bueno, ser informadas a la jefa de gobierno. Entonces, esto, revocar la resolución impugnada para que le exijan la ampliación presupuestaria, ¿sí? Y dice, la negativa ha vulnerado su autonomía porque supedita su funcionamiento al otorgamiento de recursos suficientes. Y ahí no hay controversia, o sea, es cierto que la negativa puede vulnerar la autonomía e independencia. Aquí el problema es si, en todo caso, la sentencia en primera instancia del tribunal local tiene razón en sobreseer por lo que hace a la legitimación, ¿no? Al momento procesal oportuno para hacer valer ese derecho, ¿no? Y la confusión con relación a las ampliaciones presupuestarias. Entonces, bueno, esto es lo que me interesa, ¿no? Sobre el indebido sobreseimiento que le atribuyen a la sentencia originaria del tribunal local. Es infundado, ¿no? Porque los actos vinculados con la aprobación del presupuesto, la indebida, eso sí, indebida reducción y modificación del presupuesto, fue, ¿cómo se llama? Fue extemporánea, ¿sí? Por esto, justamente, parte de la premisa inexacta de que la reducción quedó sujeta a una condición con motivo de la posibilidad de ampliar su presupuesto. Pero eso es incorrecto. La reducción, modificación del presupuesto, ¿sí? Tienen verificativo en dos momentos y los efectos jurídicos son igualmente distintos, ¿no? La reducción o modificación se materializa, como dice aquí, cuando la jefa de gobierno le remitió al Congreso el presupuesto, ¿no? Ahí hay una primera afectación, porque la otra, la de la adecuación a través de la ampliación, es una modalidad que ya les había dicho, está sujeta a que haya recursos, ¿sí? Entonces, el primer acto de afectación en realidad fue
la reducción presupuestal indebida por parte de la jefa de gobierno, cuando les propone un monto menor al distinto. Ahí entonces es cuando corre tu término para poder hacer la impugnación correspondiente, ¿sí? Insisto, la ampliación presupuestaria es una posibilidad, ¿sí? Como dice aquí, el transitorio se limita a establecer la posibilidad de que en el primer trimestre del ejercicio fiscal 2021, la Secretaría, en coordinación con el Instituto Local, plantearía la ampliación. Eso no es que la ampliación, por un lado, te sujete a una cantidad específica y que suponga que a fuerza va a haber esa ampliación, ¿no? Y que además dicen, no, bueno, no importa que me lo hayan reducido, lo pido vía ampliación. Es que esa no es la vía, porque la ampliación, insisto, es una posibilidad, ¿sí? Entonces, como dice aquí, no tiene razón que pensar que la reducción presupuestaria que realiza el jefe de gobierno queda supeditada a la ampliación, que otra vez es una posibilidad, ¿no? Entonces, el monto restante, como dice aquí, de lo solicitado por el instituto, no puede estar sujeto a una posterior solicitud de ampliación, porque el presupuesto es una cantidad cierta y definitiva. Respecto de esta, se puede plantear una ampliación. Es una expectativa de derecho, no es un derecho como tal, ¿no? Pues si tengo lana te doy más y si no, no. Entonces, lo que se debió de hacer, y por eso decía, no es chilangocentrismo, es que esto es didáctico en términos de litigio, ¿no? Porque primero impugnas la emisión del decreto, porque aquí sí es como, me redujeron el presupuesto, no menos, ¿no? Y remiten ese presupuesto y se aprueba, ¿sí? Y entonces es ahí donde nace tu derecho subjetivo público para impugnar, ¿no? Entonces, luego, bueno, esto de la inconstitucionalidad del artículo 16º transitorio, que bueno, está como raro también porque pues en eso estás basando tu pretensión, ¿no? ¿Qué es lo que le van a decir más adelante, ¿no? Dice, en los términos de que el promovente cuestiona la demanda primigenia en el artículo 6º transitorio por condicionarlo a que se propusiera una ampliación porque solo argumenta que el Congreso local es el único que se puede pronunciar sobre la viabilidad de la ampliación, ¿no? Entonces, bueno, no se cuestiona la inconstitucionalidad del 16º transitorio. Bueno, esas son cuestiones de constitucionalidad, pero aquí lo que me interesa es decir esta parte, ¿no? El promovente impugna la indebida actuación de la Secretaría de Finanzas, pero solicita la asignación en la ampliación en términos de ese transitorio. Entonces, es lo que decimos, es extraño, ¿no? Y el tribunal local dice, a ver, la Secretaría no te contestó bien y esa falta de contestación vulnera tu autonomía. El 16º transitorio señala que se puede plantear la ampliación de recursos, pero eso no quiere decir que, insisto, se te vayan a dar, ¿no? Ahora, la ampliación de recursos que será planteado por la Secretaría en función de sus necesidades, transgrede, bueno, esto, ¿no? Supedita la decisión, esto que ya habíamos visto, pero dice, sí se valora la posibilidad de que la Secretaría de Finanzas intervenga en el proceso de aprobación de una posible ampliación presupuestal. Por eso es que le dice, contéstale de acuerdo con estos lineamientos, ¿sí? Bueno, la Secretaría, que es quien tiene el despacho de las cuestiones de ingresos y administración pública, programación, presupuesto, que ya vimos, ¿no? Evaluación del gasto público, que son algunas de las funciones, es formular el proyecto de presupuesto de egresos y presentarlo a consideración de la jefa de gobierno, controlar el ejercicio, formular los proyectos de leyes y disposiciones fiscales, ¿no? Perdón. Igualmente, como de la autonomía presupuestaria, los órganos pueden aprobar sus proyectos de presupuesto y observen estas previsiones de la Secretaría de Finanzas y la posibilidad de las erogaciones adicionales, ¿no? Los órganos autónomos pueden solicitar estos. Entonces, resulta válido, perdón, que les dijera, resulta válido que el tribunal local analice la aplicación del 6º transitorio porque
fue adecuado pensar que es incongruente que el citado, el artículo transitorio sexto, posibilite la facultad de, bueno, posibilite solicitar ampliaciones presupuestales, ¿no? Lo cual no quiere decir, insisto, que te vayan a aprobar el presupuesto, ¿sí? Entonces, bueno, el decimosexto transitorio no establece un monto concreto para la asignación en una posible ampliación, ¿no? O sea, no es un compromiso fijo, insisto, porque depende de los recursos disponibles, ¿no? Y me interesa aquí lo que habíamos visto de las atribuciones de la Secretaría de Planeación y Finanzas, que tiene esto, ¿no? Entonces, también hay esta distribución de competencias y esta idea de controlar los ejercicios presupuestales. Pero insisto, entonces aquí me resultaba particularmente interesante ese asunto por didáctico por esa razón. ¿Cuándo tienen legitimidad los OPLES, en todo caso, para impugnar las indebidas, digamos, anotaciones o reducciones presupuestales que hace el Ejecutivo? No lo puede hacer, pero eso está sujeto, o sea, ahí nace tu derecho subjetivo público y está sujeto a una temporalidad. Una vez que se apruebe el presupuesto, ¿no? Si bien es cierto que en el caso de la Ciudad de México y algunas otras entidades que contemplen la posibilidad de una ampliación presupuestal, eso no significa que el daño se te produzca una vez que se niega o que no se entrega de manera completa los recursos que no se te entregaron por recorte presupuestal, ¿sí? Sino que son dos momentos aparte. Entonces, la ampliación presupuestal como posibilidad. Sí te tienen que dar detalladamente, oye, pues no hay recursos, no hay dinero y por esas razones no se te amplía, o porque de acuerdo con tus propios planes no está justificado, porque es un derecho que nace de la posibilidad, de la disponibilidad de recursos y de que en todo caso esos recursos tengan una conjunción con los planes aprobados e institucionales y las metas, y siempre y cuando no haya otras acciones, digamos, prioritarias por parte del gobierno. Entonces ahí se mezclan elementos técnicos, políticos y jurídicos, ¿no? Y creo que es muy ejemplificativo. Sí, Martín Dueñas, por favor. Sí, doctor. Comentaba ahorita lo que es cuando el Ejecutivo pues mete la mano a lo que es el anteproyecto de presupuesto. Pero lo que he observado en algunas otras resoluciones es que realmente si el legislativo es quien determina que no hay, pues dijeran por ahí, no al lugar, pues Sí. ya ahí ya no hay una salida, aunque el legislativo diga, pues simplemente no te lo doy. O sea, normalmente es fundar y motivar una respuesta en un decreto. Y vuelvo al caso Colima, es lo que nos pasó. Se le ordenó al Congreso que el decreto donde nos daban los 50 millones de pesos, pues fuera fundado y motivado una respuesta, pues relativamente lógica. El Congreso supuestamente analiza, llega exactamente a la misma cifra, decisión. a la misma decisión, y ahí se queda. Entonces, Sí. la pregunta es, ¿realmente no hay ningún mecanismo con el cual los soples pudieran ir un poco más allá? Uy, la cuestión así técnica es que a quién le compete aprobar el presupuesto, al Congreso. Desde luego uno podría argumentar, a ver, sí, pero también tendría que sujetarse al Congreso a unos mínimos y máximos en donde hubiera por lo menos una racionalidad o una argumentación, una fundamentación. Bueno, te voy a recortar, pero es por esto. Nada más que eso sería tanto como, o sea, si el Poder Judicial ordenara eso, sería, no, pues entonces, o sea, la respuesta legislativa es, no, pues entonces mejor tú aprueba el presupuesto, ¿no? Porque ahí es la parte esta de la autonomía. Digo, yo entiendo, no estoy diciendo que no sea un problema, sobre todo cuando hay una consonancia entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y entonces el Legislativo, pues hace lo que el Ejecutivo, bueno, no voy a decir que hace lo que el Ejecutivo dice, pero van en consonancia. Digamos, vamos a decirlo así, en términos así como neutrales, ¿no? Y entonces, la bronca es que, bueno, por un lado es una bronca política, pero por el otro, la bronca jurídica sería de, bueno, el OPLE dice, necesito autonomía financiera, necesito suficiencia presupuestal para poder llevar a cabo mis recursos y no lo estoy haciendo porque el Congreso, en ejercicio de sus facultades, no me está otorgando los recursos suficientes.
¿Eso es apelable vía judicial? Yo diría que es difícil por esta idea, insisto, porque es facultad del Congreso de aprobación. Y entonces, si el judicial le dice, tienes que aprobarlo con estos parámetros, insisto, ahí es como de, no, pues ya, mejor tú apruébalo, que sea el judicial el que lo apruebe. Entonces, sí es un problema súper complejo, y yo entiendo lo difícil todavía que es no solo operarlo, sino tener que acatar esas decisiones que están marcadas por una política pública en donde esto pareciera que es como un poco o un mucho prescindible. No es que lo sea, pero pareciera que la idea es eso, ¿no? Como de, pues es que tienen dinero de más y entonces pues háganlo con menos porque sí se puede, ¿no? Pues tampoco es tan sencillo, ¿no? Pero entonces ahí sí yo creo que en contra de la decisión del legislativo no hay gran cosa que hacer, desgraciadamente. Por eso es donde vienen como bien lo comentaba el compañero Soto, ¿no? Pues la parte del lobbying, ¿no? La parte del cabildeo, ¿no? También el compañero Manuel Calvillo. Claro, es difícil, porque de entrada estamos enfrentando, es enfrentar, digamos, como una idea del sistema electoral en donde ya el partido mayoritario ya tiene como predefinido, preconcebido que la instrucción es para lo electoral lo más que se pueda recortar, ¿no? Y entonces pues ya es un problema de entrada, ¿no? Sí, Julio César Barreto. Seguimos sin escucharle. Pero ahorita está apagado el micrófono. Ahora sí me Está. escuchan. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, miren, qué bueno que volvieron a tocar el tema. Nada más un comentario. A lo mejor voy a disentir un poquito. Y voy a citar a mi abuelo, que consideraba yo un sabio. Mi abuelo decía que para fallar el penalti, primero hay que estar ahí para tirarlo. Los soples, o los que han trabajado en los soples, su servidor estuvo al frente de la dirección jurídica de un OPLE durante varios años, y créanme, no es por falta de imaginación, y no es por falta de ser aguerrido, ni tampoco es por falta de expertise en el litigio. Pero aquellos que han trabajado en los soples saben perfectamente que su primer limitante se llama legalidad, como lo decía el consejero Martín. Eso es lo primero a lo cual te vas a enfrentar, la legalidad. Y el número 2, el aspecto político. Puedes tener las mejores ideas, puedes tener el mejor sustento jurídico, Sí, pero si cuando no dicen pasa que lo no, político, sí. se acabó. Y no es Sí, porque sí, no sí. seas aguerrido, y no es porque no sepas el litigio. Por eso creo que festejo a mi abuelo que decía, mijito, ¿quieres fallar el penalti? Primero tienes que estar ahí para tirarlo. Sí, Muchas gracias. no, al contrario, gracias. Es justamente lo que decía, pues ya cuando te enfrentas a una idea ya preconcebida de quienes toman la decisión, pues la verdad es que desgraciadamente, así que mala respuesta, ¿no? De un abogado, pero no se puede hacer mucho, ¿no? Porque ya te enfrentas a la instrumentación, como vimos en los principios presupuestales, ¿no? La instrumentación de la política pública, y dices, es que para esto no hay dinero. No por eso, pero no hay dinero para eso. Y pues muy importante, muy técnico, muy argumentado que pueda hacer es, pues sí, pero no hay dinero. Y ya, ¿no? Y no es que no haya, es que no se le quiere asignar, ¿no? Y estamos en ese problema, en medio de ese problema, ¿no? Porque efectivamente, volvemos al punto de partida, pues sin dinero hay muchas cosas que no se pueden hacer y no se pueden cumplir muchas metas, ¿no? Y entonces es como el círculo vicioso, ¿ve cómo no funciona? Pues sí, pues no tengo dinero, y entonces como no funciona les quito más dinero, o en todo caso, pues los desaparecemos, ¿no? Esperemos que no, pero bueno. Bueno, sí, Yarumi Lisset. Doctor, ¿qué tan difícil es sensibilizar a estos actores políticos sin que se caiga en un supuesto para la destitución de los consejeros? O sea, ya ven a un consejero con determinado grupo Como enemigo, ¿no? pues de algún partido político, y pues ya dicen, ya está ahorita con tal partido.
Y si lo ven después, no, ya se cambió con los del otro partido. Y pues eso puede ser motivo de remoción en algún momento. Que el consejero, en aras de tener más recursos, cabildee con los partidos, ¿o cómo? Sí, doctor, o sea, que cabildee, o sea, hay que ponerlo en agenda para que no se preste a malas interpretaciones o publicarlo de tal manera que no lo etiqueten de un color o de otro. Claro. Es que sensibilizar, a ver, yo lo voy a decir como yo lo pienso, es imposible, porque ya hay una idea preconcebida que está muy fija y que viene desde el punto más alto del poder, digámoslo de esa manera, ¿no? Entonces, y que además, a ver, independientemente de que yo no lo comparto, lo que sí puedo decir es, y lo ha sabido socializar muy bien. Entonces es muy fuerte, porque además hay un respaldo popular importante, pero eso en específico lo ha sabido socializar muy bien. Entonces es como de entrada ya enfrentarte a algo que tampoco, desgraciadamente, tiene como mucha legitimidad social, ¿no? Yo de pronto, por ejemplo, y discúlpeme la anécdota, ¿no? Pero yo con mis papás son como muy duros pues, lo digo así, en favor de las estrategias gubernamentales actuales, ¿no? Entonces yo de repente, oye, no, pero, y de entrada es como ya y miren que mi papá es doctor, es investigador de la UNAM, ¿no? No importa, no importa eso, o sea, la formación académica pasa a segundo plano, porque, insisto, aquí más allá de yo no quiero etiquetar a mi papá de nada, porque es mi papá y lo respeto y todo, ¿no? Pero sí hay como una idea muy fuerte, muy preconcebida, muy bien socializada y muy bien capitalizada, que hace que esto sea muy difícil de sensibilizar. Ya de usted a los políticos, a la población en general, porque hay una desconfianza entrada. Entonces, ese es un problema en el que nos enfrentamos, ¿no? Y que de pronto ven en ciertos actores con mucha presencia mediática y ven a nosotros que somos funcionarios, yo qué culpa tengo, ¿no? Y los ven como con cara de los odios que tienen otra lógica, pero es como de, no, porque entonces ellos deciden, pues sí, pero yo también trabajo ahí, ¿qué a mí qué me dices, no? Entonces, esa es la parte política que hace que sea muy difícil esto otro, ¿no? Y la cuestión de, desde luego, supeditar la labor a un partido o tener que tejer una alianza, pues desde luego que compromete la imparcialidad, ¿no? Más allá de la responsabilidad que desde luego puede dar lugar a ella, pero pues sí, ¿no? Y a veces es como de, pues sí, pero entonces ¿con quién negocio y cómo forcejeo? Entonces, la verdad es que es bien complejo. O sea, esa parte política es bien compleja, no solo por las facultades legales, no solo por como digo, la socialización, no solo por lo técnico, sino por ese límite de lo político en donde, bueno, sí, pero tampoco voy a comprometer el arbitraje de la elección al dinero. Pero entonces el problema es que si no tengo dinero, tampoco puedo hacerlo de la manera cabal como debería de hacerse. Y entonces nos ponen el peor de los mundos posibles, ¿no? No sé si la respuesta haya sido satisfactoria, ¿no? Porque tengo que ser como un poquito cuidadoso de pronto, Totalmente ¿no? de acuerdo, doctor. Sí, es muy complejo. Sí, Gracias. sí. Bueno, no sé si haya la única salida de evitar la cuestión política del billeteo es el establecimiento de una fórmula de asignación de recursos. Sí, por supuesto, ¿no? Que hubiera una serie de criterios técnicos que dijeran, bueno, los presupuestos tendrán que estar sujetos a esto y se establece. Sí, yo creo que estoy totalmente de acuerdo, no creo, estoy totalmente de acuerdo con usted, Martín. Sí, Jesús Alexander. Creo que lo perdimos. Bueno, Victoria del Rocío. Sí, buenas noches. Buenas noches. Mire, a la situación que están viviendo los soples en cuanto a presupuesto, se le suma el hecho de que para lo que se refiere al proceso electoral, se tiene que trabajar de la mano con el INE, porque el INE es el que tiene más todas las atribuciones prácticamente. Entonces, el INE es el que marca la pauta de todo lo que se tiene que hacer para lo que es materiales electorales y todo eso. Entonces, el INE pone sus estándares. Sí. Y si el instituto no tiene dinero, tiene que ver cómo hacerle, pero tiene que cumplir con los estándares del INE. Entonces, si el instituto hizo su presupuesto
considerando los estándares locales y luego se tiene que ajustar al estándar del INE. Estamos viendo, por ejemplo, en el estado de Campeche, ahorita hay una crisis tremenda en el Instituto Electoral. Corrieron al 50% de personal, están ahorita trabajando con números rojos, están endeudados, no pagaron todo lo que son retenciones de impuestos, y no es porque haya habido un mal manejo del recurso, sino que no les aprobaron, como en el caso de los otros OPLES, no les aprobaron el presupuesto, les hicieron recortes del 60%, y aunado a eso, llegaron al mes de agosto y ya no les siguieron otorgando las prerrogativas que les corresponden. Entonces, ellos tienen que entregar a los partidos políticos lo que les corresponde y dejaron de cumplir con muchas obligaciones, y ahorita hay una crisis muy grave en cuanto a finanzas por parte del instituto, ¿no? Entonces, la situación se agrava todavía más con la programación que tienen los legisladores por parte de los institutos. No tienen por qué tener un presupuesto elevado, hay que recortarle el presupuesto al instituto, y no se pueden a ver que los institutos son normativos, tienen que cumplir con lo que la ley les manda. Entonces, si uno incumple, entonces te pueden fincar una responsabilidad. Claro. Entonces, es muy complicado el panorama para los OPLES, para el INE y para la democracia en México. La verdad que estamos en un momento muy complicado. Sí, sí, no, gracias por las participaciones, y efectivamente, bueno, aquí habrá que pues seguir un poco los foros de Parlamento Abierto y ver cómo va la reforma, qué acuerdos se llegan, y pues nada, a seguir aquí con estas reflexiones, ¿no? Pero sí, desde luego estoy de acuerdo que esa parte institucional está viéndose comprometida, y que no solo es la organización, porque son muchas más las funciones que se llevan a cabo, ¿no? Bueno, pues no sé si hay alguna otra pregunta, comentario. De no haberlo, les agradezco su participación, su asistencia, su atención. Espero que les haya resultado pues más o menos amena la clase, que haya respondido algunas dudas, algunas de las cosas estas contables y las otras procesales. Muchísimas gracias por hacerla tan constructiva. Y yo me despido, creo que ya, ahora sí, ya no van a tener que volver así otra vez con ¿no? En el diplomado, pero yo les deseo que sea muy fructífero y que pues les siga siendo obviamente provechoso. Muchísimas gracias y gracias por los comentarios. Hasta la próxima y buenas noches. Feliz fin de semana. Gracias, Alonso. Nos vemos.